Ok. Bueno, buenas noches, bienvenidos a la Tribuna de Libertad, estamos saliendo en vivo y en directo, son las 7:02 de la noche en la ciudad de Machala, estamos con un invitado especial, vamos a conversar sobre algunos temas importantes, algunos temas que esta vez vamos a hablar sobre temas eminentemente jurídicos y para eso tenemos un entrevistado especial y vamos a hablar con él, ya estamos saliendo en vivo y en directo. Creo yo que hace una semana que no hago un live y esto ya hacía falta un live sobre temas jurídicos y poder aportar un poco sobre temas procesales de los procedimientos que hay obviamente en la legislación ecuatoriana. Bienvenido, doctor Jorge Luis Mazón, siempre es un gusto poder conversar con usted a la Tribuna de Libertad. ¿Cómo se encuentra esta noche ya o no sé ustedes desde dónde nos está transmitiendo, pero preséntese y bienvenido nuevamente? Hola mi querido Andrés, qué gusto. Quiero agradecerte nuevamente por esta invitación. Si mal no recuerdo es la segunda vez ya que estoy en el programa y pues me encanta esta idea de poder viajar por la magia del internet a todas partes. Esta vez entiendo que tienes mucha sintonía en Machala y quiero enviar un grato y cordial saludo a todos mis buenos amigos por allá, por el sur de la costa sur del Ecuador. Bueno, pues gracias por la invitación para hablar de estos temas procesales que son los que me gustan, a los que me dedico en buena medida, son el objeto de mi investigación, de mi curiosidad permanente en materia jurídica. Así es que estoy a las órdenes, dispare compañero. Bueno, creo yo que nuevamente, como le digo, es la segunda vez que podemos hacer este live, pero esta vez llevamos con unas preguntas ya hemos preparado y hemos estado hablando ya desde hace un mes para poder más o menos tener una buena conversación y hablar sobre temas específicamente de los aspectos. Primero vamos a hablar sobre los aspectos procesales y los primeros aspectos o generales del Código Orgánico General de Procesos. A las personas que nos ven es necesario indicarle que el doctor Jorge Luis Mazón es presidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal. Él también ha sido autor de varios libros. También, obviamente, al final de esta entrevista, el doctor podrá decirnos en qué lugar pueden conseguir su libro. Y la verdad que hemos hecho, de hecho, estas preguntas en base al libro que él tiene. Vamos a hablar sobre el tema probatorio. Entonces, la verdad que el doctor, aparte de eso, es catedrático universitario y lo más importante de todo, que es abogado en libre ejercicio. Porque una cosa es la teoría de la prueba o las teorías generales de la prueba y otra es llevarlos a la práctica. Y los abogados que estamos en el litigio lo sabemos que hay dos realidades que siempre se contraponen, la práctica y la teoría. Pero vamos a hablar con un profesor que evidentemente ha sido catedrático ya bastante tiempo. Él da Derecho Procesal en las universidades importantes de la ciudad de Quito. Entonces también tiene la experiencia desde el punto de vista de la teoría. Doctor, bienvenido nuevamente, como le digo, y vamos a la primera pregunta, ya que las tengo aquí anotadas. A 5 años de la entrada de vigencia del COGEP, en este caso Código Orgánico General de Procesos, para las personas que quizás nos están viendo y no sepan muy bien sobre la terminología, lo vamos a ir haciendo lo más didáctico que pueda, sin tratar de utilizar términos tan jurídicos y tratar de utilizar términos comunes para que nos puedan entender. ¿Podríamos, doctor, empezar evaluando si el nuevo código ha conseguido o no cumplir con su objetivo fundamental de producir una mejora en el sistema procesal en materias no penales, constitucionales ni electorales? ¿Usted qué dice, doctor? Le dejo su comentario acerca del COGEP. Gracias. Efectivamente, previo a esta invitación habíamos conversado con Andrés sobre algunos temas que valdría la pena abordar y yo le había propuesto que hagamos
un acercamiento, una evaluación de lo que ha ocurrido con el Código Orgánico General de Procesos a 5 años ya de su entrada en vigencia. Y a pedido de Andrés, bueno, pues algunos temas también relacionados con la actividad probatoria, que es una de las materias de mi especialización. Respondiendo a tu pregunta, Andrés, para hacer una evaluación de si el COGEB ha producido o no una mejora en el sistema procesal a 5 años de su entrada en vigencia, creo que vale la pena hacer una breve recapitulación de cuáles eran, no todos, pero sí algunos de los principales defectos que tenía el sistema anterior. Me refiero al sistema escrito, al sistema procesal civil escrito que estaba regido en lo fundamental por el Código de Procedimiento Civil y al que el COGEB vino a reemplazar. ¿Cuáles eran algunos de los defectos principales que desde hace décadas los abogados veníamos señalando en este sistema? Estaba la lentitud del proceso, la facilidad de proponer incidentes y dilatorias, estaba la ausencia de publicidad y transparencia, estaba temas como la facilidad con la que la propensión más bien a que los jueces deleguen funciones jurisdiccionales en funcionarios de menor jerarquía. Había también esa maraña gigantesca, esa multiplicidad de procedimientos especiales. Se había dado el trabajo de contar y había encontrado aproximadamente 80 procedimientos distintos en nuestro viejo Código Procesal. Estaba el tema de las sentencias inhibitorias que eran, lo he dicho varias veces en varios foros, verdaderamente una confesión de fracaso del sistema. Entonces, ahí tienes 5 o 6 aspectos que eran los aspectos fundamentales a corregir. Muchos ponen mucho énfasis, y yo creo que de una manera muy errada, en el primer aspecto al que me referí. ¿A cuál? El de la lentitud del sistema. Piensan que el principal problema y casi el único que ha tenido nuestro sistema de administración de justicia era la morosidad. Y claro, si nos remontamos históricamente, venimos de una tradición realmente terrible, ¿no? Quienes hemos hecho estudios un poco de lo que ha sido la historia de nuestro sistema procesal, a veces nos sorprendemos de ver cómo hubo épocas en donde ¿cuál es la palabra? En la mente del común del ciudadano ecuatoriano estaba el convencimiento de que un proceso normalmente judicial debía durar de 10 a 20 años, ¿no? Y eso era lo que duraban los procesos judiciales hasta hace no mucho tiempo, ¿no? Yo esto he recibido de primera mano de comentarios y relatos de mi padre, por ejemplo, que fue un juez muchos años en Quito. Y luego, bueno, fuimos avanzando y fuimos mejorando, el sistema dejó de ser tan lento, pero todavía hace 5 años yo tenía juicios que ya habían durado 8 o 10 años. Todavía teníamos juicios eternos, ¿no? Y bueno, el reto era diseñar un sistema procesal que pueda acortar los tiempos de la administración de justicia, porque ese viejo y conocido adagio de que justicia que tarda no es justicia, había que intentar corregir, ¿no? Más bien dicho, ese adagio era una realidad aquí a corregir. Entonces, si me pides que evalúe qué ha ocurrido con el COGEB, yo te voy a decir, creo que en este aspecto, sin duda, ha habido una mejoría, ¿no? Sin duda, los procesos duran menos, a veces duran pocas semanas, a veces duran pocos meses, sobre todo en primera y segunda instancia creo que ha habido una mejoría, ¿no? En primera y segunda instancia. Con la pandemia hemos tenido un retroceso lamentable, dramático. Creo que la realidad ahora mismo de la administración de justicia del país en muchas judicaturas deja muchísimo que desear. Debo reconocer también que ha habido esfuerzos encomiables de algunos jueces, algunos de los cuales tengo el gusto de conocer personalmente, ¿sí?, por ponerse a la altura de los tiempos y hacer lo necesario para no dejar de administrar justicia. Pero bueno, no me quiero desviar del tema porque sé que vamos a hablar más luego de audiencias telemáticas también, y lo que te quiero decir es que
la primera respuesta, el primer defecto, el tema de la lentitud, sin duda ha habido una mejora. Creo que todavía la Corte Nacional no está a la altura. Creo que los tribunales de lo contencioso administrativo y tributario no están a la altura. Ahí hay problemas serios todavía, sobre todo en estos últimos. Creo que la Corte Nacional está haciendo un buen esfuerzo por despachar toda esa carga procesal acumulada que viene, pero todavía los procesos en Corte Nacional, que mira que es para tramitar un recurso extraordinario y lo que quieras, pero es un recurso, no es un proceso entero, ¿no? Duran a veces mucho más de lo que dura la primera instancia. Hablemos de un segundo problema a corregir. El COGEP quiso corregir también, cuando entró en vigencia, el problema de la ausencia de publicidad y transparencia de la Administración de Justicia. Mira que esta propuesta de la publicidad venía desde la Constitución y desde el 2008, 7 años antes de la expedición del Código Nuevo, ¿sí? Ya estaba en la Constitución el mandato de la publicidad en el sistema de administración de justicia. Pero con un sistema escrito era muy complicado que este mandato constitucional pueda entrar en vigencia, ¿no? El principio de publicidad que está en la Constitución implica procesos públicos y en ese sentido, bueno, digamos que de alguna manera se cumplía. Pero implica también audiencias públicas, audiencias que se realizan por regla general a la luz del día, para que el ciudadano pueda hacer su labor de fiscalización, de contraloría del sistema, como ocurre en los estados democráticos de casi todo el mundo, ¿no? Y eso, como teníamos un sistema escrito en donde las audiencias eran la excepción y no la regla, pues simplemente no se cumplía. Creo que en eso hemos ganado bastante con la expedición del COGEP. Y una vez más tengo que decir, lamentablemente, con la pandemia, por los problemas de bioseguridad a los que estamos enfrentados todos, ha habido un retroceso también. Hay lamentablemente muchos jueces que, aún tratando de ponerse a la altura de los tiempos, mira, y empezando a hacer audiencias telemáticas, al principio muy a regañadientes, luego ya con un poco más de convicción, pero todavía no dan el paso, un paso que deben dar, ¿no? Y que, para orgullo de nuestro país, lo acaba de dar como buen ejemplo la Corte Nacional. No sé si estás enterado, Andrés, pero la Corte Nacional hace pocos días hizo público, ¿sí?, que todas las audiencias, excepto las que por ley son reservadas, sobre todo en materia penal, van a ser públicas en la Corte Nacional. Y eso es una maravilla. Sí, lo vi por imagínate que todos los jueces del país poco a poco empiecen a convencerse del gran beneficio que esto tiene para los estudiantes de Derecho, por ejemplo. Tú, cuando estudiaste Derecho, ¿cuántas audiencias fuiste en toda tu vida de estudiante de Derecho? Cuéntame, ¿te acuerdas? Por supuesto, o sea, lo que nosotros éramos, había el procedimiento escrito. Entonces, solamente la Junta de Conciliación o la Audiencia de Conciliación, que obviamente no es nada parecido a lo que estaba aquí, pues, ¿no? Entonces, la gente quizás no entiende. Incluso los chicos que ya de camadas mucho más recientes, que han estudiado ya con el Código General de Procesos, el procedimiento civil en las universidades, en las facultades de Derecho, hay un montón de ellos, oye, que se gradúan de las universidades y no han ido nunca a una audiencia. Y recién salen a intentar darse cuenta qué es esto de ser abogado litigante cuando ya tienen el carnet de abogados, lo cual es terrible, es terrible. Hay excepciones, desde luego. Pero mira la gran oportunidad que nos ha dejado la pandemia con las audiencias telemáticas. La posibilidad de que ahora sí los jueces abran las salas de audiencias cumpliendo con el principio de publicidad, como lo ha estado haciendo Telmo Molina, como lo ha estado haciendo la doctora Emma Tapia, y hace ya algunos meses son dos jueces pioneros a los que yo siempre considero mucho, y algunos otros que me olvido los nombres ahora, Patricia Segarra también, ¿sí? Entonces, mira, la posibilidad que tienen ahora los estudiantes sin moverse de la casa, desde la comodidad de su cama, si quieren, de estar presentes en una audiencia en el más alto tribunal de justicia ordinaria del país.
Entonces, yo tuve una experiencia recientemente con una audiencia y me pareció interesante porque yo pedí, sabe que justamente ese día, y gracias a Dios existe este mixto de poder pedir audiencias telemáticas. Yo estaba enfermo de COVID el día que me tocó la audiencia y yo era el procurador judicial. Era el procurador judicial, me tocaba viajar a Quito, quería hacerlo presencialmente. Entonces, gracias a Dios, con COVID y todo, tuve que, realmente es más fácil acá, uno está encerrado y no pasa nada. Entonces me tocó presentarme porque era el procurador judicial. Yo decía, si me toca estar con suero o con oxígeno, tengo que presentarme porque soy procurador judicial. Lo importante de esto es, como usted dice, me sorprendió ver la cantidad de estudiantes y de jóvenes que estaban conectados en el momento de la audiencia. Yo, la verdad, no sabía. Yo después, como usted mismo compartió un tweet de esto de las audiencias telemáticas, entendí que ya estaban comenzando a hacer la publicidad en algunas audiencias, y fue bueno porque realmente la audiencia que al menos yo pasé, estábamos hablando de un contrato de rescisión por lesión enorme, que normalmente no es un tema fácil ni es un tema que realmente se le enseñe tanto en las universidades, ¿no? Nos enseña lo básico, ordinario, las nulidades por encima, relativas, etcétera, ¿no? Pero no normalmente las rescisiones por lesión enorme, que como que son un poco, no las enseñan por encimita más en la universidad. Entonces, como usted dice, creo yo que esa es la parte más importante. Pero, Doc, aquí déjeme hacer un pequeño comentario también como abogado de libre ejercicio. ¿Cuál es el problema de la tecnología hoy? Ahorita acabo de salir de una audiencia y mira que me estoy con los ojos rojos, con la audiencia telemática. O sea, no telemática, realmente vamos los abogados, pero el problema es que el tribunal no se presenta. Ellos están, algunos en su casa, en teletrabajo, y otros ahí. El problema es la tecnología, doctor. Nos ponen unos parlantitos súper pequeños y relativamente una incomodidad para poder exponer. Por ejemplo, hoy necesitaba el expediente y me dice la juez, porque obviamente cuando uno va a exponer, tengo que decir la prueba se encuentra en tal foja. Yo también tengo mis copias certificadas, pero normalmente los jueces, al menos es la práctica acá, te dicen, a ver, especifique dentro del expediente en qué foja está para que quede grabado. No estaba el expediente. Cuando yo voy a realizar y no solamente me ha pasado ahorita, siempre pasa en la sala que nos sentamos ante una silla muy pequeña y no tenemos realmente la comodidad para, por ejemplo, estar leyendo mi código o mis apuntes. Realmente yo me siento, por ejemplo, aquí estoy cómodo porque mi oficina es un poco grande, amplia, pero allá, imagínate tener que tener el código y tener que poner acá una silla, resulta muy incómodo. Y eso en Machala. Si le hablo de los cantones donde tuvimos que pasar audiencias, no se hacen telemáticas porque no es la tecnología, el internet es muy malo a veces en los lugares pequeños, entonces se vuelve como 50 personas metidos ahí y lo peor sin los recursos necesarios. Yo creo que el Consejo de la Judicatura, al menos creo yo aquí, aunque yo envidio, como le digo a los quiteños en su caso, como ustedes, por ejemplo, porque ustedes sí protestan, se paran firme y hacen respetar la voz del abogado. Pero acá realmente nosotros sí sufrimos. Yo allá voy a las audiencias y no tengo esa incomodidad de que hay aquí. Allá los espacios son amplios y suficientes para que un abogado ejerza la defensa. Creo yo que este tema de la tecnología, imagínense que era un televisor de este porte, el monitor donde hoy día me comunicaba con los jueces. Estamos hablando, para que se pueda ver, más o menos era un televisor de unas 12, 14 pulgadas, versus la computadora que yo tengo aquí, que es de 21 pulgadas, una Mac. Entonces, la diferencia es que no, es muy complicado. Lo veo al doctor, a un juez de este portecito, como que no lo veo a veces. Entonces es complicado y para poner, por ejemplo, le decía, aquí está la prueba, señor juez, en tal foja, y tenía que acercar y adivinar dónde estaba la cámara. La tecnología les juega mal la pasada cuando no hay los recursos, creo yo. No sé si les pasa a usted, que usted ejerce en todo el país, asumo que sí. Sí, ejerzo en todos lados. A ver, algunas cosas de las que has dicho, ¿no? A mí me parece increíble, ¿no? Que haya jueces que convoquen audiencias telemáticas, pero la audiencia telemática sea para ellos, es decir, ellos están conectados desde la comodidad de sus casas o sus oficinas, pero los sujetos procesales están en la sala de audiencias conectados con un sistema de lo que tú me cuentas también un poco precario, ¿no? Ese sí es un problema serio y eso nos va a tomar tiempo, pero eso no debe ser un óbice, un obstáculo para que avancemos hacia donde debemos avanzar. Sin duda la brecha tecnológica en el país existe, sin duda
hay todavía una porción muy importante de la población que no tiene buena conexión a Internet o que no tiene ninguna conexión a Internet. Acabamos de vivirlo y de comprobarlo justamente con la pandemia. Leí el otro día que ha habido aproximadamente 90.000, 100.000 niños que no han podido este año asistir a clases y se quedaron simplemente fuera de la escuela porque no tenían cómo conectarse a las clases telemáticas. Y eso afecta también a este proyecto que parece, Dios quiera que sea una noticia cierta. Hace pocos días vi que el Consejo de la Justicia ha nombrado un funcionario nuevo, no lo conozco, no sé si es un vocal nuevo o es un funcionario en todo caso al que le han encargado específicamente la modernización del sistema de administración de justicia. Por modernización se entendería sobre todo la mejora de todos los sistemas telemáticos, tecnológicos necesarios para no solamente hacer posibles las audiencias telemáticas, sino algunas otras cosas que están quedadas, como el expediente electrónico, por ejemplo. Claro que usted mismo lo criticaba. El expediente electrónico, mira, el expediente electrónico, todavía los abogados no alcanzan muchos a... Lamentablemente no ha habido la voluntad política, sobre todo, de implementarlo, porque a veces se gasta en donde no se debe gastar y como quienes dirigen la administración de justicia a veces no han sido ni jueces ni abogados litigantes, ¿sí? Es decir, no conocen qué es lo que pasa efectivamente en el día a día del sistema, toman decisiones equivocadas y no priorizan lo que debían priorizar. Cuando empezó la pandemia en marzo del 2020, yo fui uno de los que salió y abiertamente le dijo al Consejo de la Judicatura: bueno, ya, no lo han implementado hasta ahora, es un error garrafal, ahora es la oportunidad de implementarlo. ¿Por qué? Porque las audiencias telemáticas se vienen, les guste o no les guste. Parece que muchos pensaron que ya por mayo, junio del 2020 esto se iba a acabar y vamos a estar de vuelta a la normalidad. Bueno, pues mire, ya estamos en junio del 2021 y todavía no vemos cerca la luz al final del túnel, ¿no? Las audiencias telemáticas vinieron para quedarse. Muchos colegas que tuvieron unas críticas muy acerbas, muy fuertes en contra de algunos de las audiencias mismas, ¿no? Más bien, yo creo que con el tiempo han ido entendiendo que era cuestión de aprender sobre la marcha a manejarlo. Yo he tenido algunas audiencias telemáticas, mi querido Andrés, que han funcionado sin ningún problema. He hecho práctica de prueba testimonial, que era uno de los grandes, y algunas de las preguntas tuyas también y las curiosidades que tenías iban por ahí, ¿no? ¿Qué pasa con la prueba testimonial en las audiencias telemáticas? No pasa nada. Pasa que cuando el abogado coge el ritmo del interrogatorio, del contrainterrogatorio, no le da tiempo siquiera al testigo o a la parte que está declarando, ¿no? Como algunos pensaban, de tener un teleprompter al frente para estar leyendo. Es bien difícil leer las respuestas, ¿no? Cuando tienes un abogado medianamente competente al frente interrogando, el abogado simplemente no te da chance de que leas nada, ¿sí? Bueno, ya nos pasamos a ese tema, doctor, pero por ejemplo en mi caso, o sea, a mí me pasó en otra audiencia donde usted sabe que no todos los abogados tenemos un poco de ética, se puede decir, de respetar cuando uno de nosotros está exponiendo. Yo la verdad nunca me ha gustado eso de interrumpir o reírme. Hay veces que la otra parte se comienza a reír, a hacer actos como que para desconcentrarlo a uno. El problema es que cuando estamos en audiencia telemática, y les explicaba, como están con un televisor de este portecito que realmente no pueden ver nada, solo les queda el secretario, y el secretario a veces no es una persona que realmente a veces tiene hasta el miedo a las dos partes, porque el uno le reclama, el otro reclama. Yo le digo, señores jueces, por favor, me están interrumpiendo lo que yo estoy hablando. Creo yo que debemos respeto. Para colmo, comienza a irse el internet y solo se escuchaba a la jueza que sonaba un sonito y con la otra parte una discutidera, y ahí el secretario como que ya cálmense, y por ahí el secretario le dijo, sí, señor juez, se está escuchando a la sala hacer esto. Entonces como que es un poco complicado, digo yo,
porque mire, no solamente me ha pasado en audiencias físicas, sino, perdón, me ha pasado solamente en audiencias físicas, que a veces el testigo está realmente como que el abogado está que le hace señas y se nota, y a veces el juez tiene esta potestad. Ahora, le digo una experiencia que me pasó en Colombia. Yo estudié un pequeño curso de unos 5 días y hablábamos del lenguaje corporal. De una vez lleguemos a ese tema, doctor, y nos decían a nosotros cómo realmente analizar o cómo se debe analizar el lenguaje corporal del testimonio. Y nos hablaban evidentemente del tema procesalista. Esto hablo hace unos 3 años, un año antes de la pandemia, ¿no? Entonces nos decían, a ver, ustedes tienen que analizar la forma en que el testigo se mueve, la forma en que habla, la forma en que mira, los gestos corporales. Es muy importante para que ustedes puedan, si que en un rato no son jueces o es la otra parte o las preguntas que hacer. Entonces, como que sí es importante, pero yo sí creo, Doc, con el debido respeto, aquí al menos con la tecnología que tenemos, muy complicado que realmente se cumplan estos preceptos de analizar el lenguaje corporal, porque el juez, no le digo, está con una pantallita de este porte, no le pueden exigir a los abogados tampoco que tenga qué sé yo, un plasma, ya estoy en esa época del plasma, un LCD de 50 pulgadas para poderlo ver completo al testigo. Digo yo, la verdad nunca le he pasado, doctor, créame, acá en Machala no lo hacemos, no lo hacemos. Te voy a contradecir, mi querido Andrés. No, está bien, así está bien. Desde luego, para eso estamos. Todo esto de la imposibilidad de leer el lenguaje corporal de los testigos en las audiencias telemáticas o la dificultad, ¿sí? Es casi un mito urbano, ¿sabes? Ya. Hay algunos lados donde eso se está cuestionando durísimo, ¿no? Que el juez que el criterio, la convicción del juez, no puede depender sino de elementos racionales. Y los elementos racionales en la prueba testimonial están dados por la declaración efectiva que haga, nervioso o no nervioso, sufriendo o no sufriendo el testigo, ¿sí? Oye, es tan subjetivo eso del lenguaje corporal en los testigos. Yo he tenido a lo largo de mi vida de abogado, ¿no? Testigos que han ido muy nerviosos a audiencias y testigos reales que no iban a mentir, no iban a hacer nada indebido, ¿no? Claro. Pero que tenían pánico escénico o que les parecía una cosa terriblemente complicada pararse frente a un juez, que les tomen un juramento, que les adviertan que se pueden ir presos si es que mienten y que empiezan a cuidar la última palabra que tienen. He tenido peritos inexpertos que han caído en esa situación, a los que los abogados de la contraparte en el contrainterrogatorio han empezado a arrastrarles, ¿no? Peritos, mira, que ni siquiera van a declarar sobre un informe pericial que previamente ellos mismos han preparado. Entonces, retomando un poco, mira, esas cosas no deben preocuparnos. Yo sé que el sistema no es perfecto, yo sé que la audiencia telemática todavía tenemos bastante que ajustar. Yo sé que a veces se cae la señal y tenemos que tener muchísima paciencia cada que se cae la señal, ¿no? El otro día hice una audiencia de 4 horas, mira, perfecto. El momento en que iba el juez ya a emitir su resolución oral, una vez que habíamos terminado todo el debate, ¿sabes lo que pasó? Mi cliente que estaba en Guayaquil, yo estoy en Salinas, por cierto, es aquí donde vivo. Mi cliente que estaba en Guayaquil se le acabó la batería del celular. Me arrepentí de haberme dicho, oye, necesito que el día de la audiencia estés en un lugar donde no esté ladrando tu perro, no esté gritando tu niña, sino que estés ahí tranquila. Y ella bien mandada se fue a un lugar donde estaba sola con su celular. Jamás calculamos que la audiencia iba a durar 4 horas. Claro. Todo sin batería. El celular era un celular viejo, ¿sí? Y de pronto desapareció de la pantalla. Y ya solo quedaba que el juez nos dé la sentencia. Y le tuvimos que esperar 20 minutos
Y yo rezando, porque imagínate, las reglas de la audiencia telemática son las mismas reglas que la audiencia presencial. En la parte no puede abandonar la audiencia, y mi cliente lo que había hecho es abandonar la audiencia. Le mandaba mensajes de WhatsApp, le escribía por Twitter, le escribía por Facebook, todas las vías de comunicación, y no me respondía. Claro, su celular viejo se tardaba en cargar un poquito para volver a tener señal. Eso era lo que pasaba. Logró conectarse, y yo le pedí al juez que por Dios trate de darnos súper rápido la resolución para salir de eso. Pero esas cosas pasan en las audiencias telemáticas. Hemos hecho mucho aprendizaje, todavía seguramente nos queda mucho más, pero esto, quien no se dé cuenta que es irreversible, que vinieron para quedarse y que tienen muchísimas más ventajas que las desventajas que a veces incluso con pertinencia se han señalado, ¿no? La posibilidad de contaminar testigos, de que los testigos escuchen los testimonios, pero para todo eso se demanda también hoy jueces que tengan un poco más de creatividad y de voluntad. Yo he conocido juezas en Quito, por ejemplo, ¿no? Que ya convocan a la audiencia telemática, desde luego, preparan un poquito por lo menos, porque también hay de esos jueces que bajan a la audiencia ese rato a ver de qué se trata, ¿no? Y entonces se van topando con las sorpresas. Pero cuando revisas un poco el expediente antes, ya dice, mira, aquí hay 4 declaraciones de testigos, va a haber 4 testigos que ha pedido la parte actor. Se comunican 1 o 2 días antes de la audiencia con el actor. Los teléfonos de los abogados deberían ser requisito que debería estar consignado en todos los procesos, no sé por qué no lo están hoy. ¿Sí? Se pueden solucionar tantas cosas honestamente, tranquilamente, llamándole al abogado, ¿no? Claro. Pues esta jueza que te cuento de la historia se da modos, le llama a los abogados, ¿no? Y le dice, a ver, quiero que cada testigo esté en su casa, ¿sí? No quiero que estén todos metidos en la misma sala, porque a veces, dice, ocurría que toditos estaban presenciando la audiencia con el abogado en la oficina del abogado, y entonces, claro, todos los testimonios contaminados. Por supuesto, lo habían escuchado. Pero mira, se da modos. Y dice, adviértale al testigo que tiene que estar disponible toda la mañana o toda la tarde, que cuando yo le diga, se va a conectar a la audiencia. Y le pide que se conecte a la audiencia solamente el momento en que ya se va a tomar el testimonio. A lo mejor no es un sistema perfecto, ¿sí? No es un sistema perfecto. Me decía esta jueza, una vez que ya están conectados, le pido que, si está conectado con la laptop, que haga un pequeño paneo quiero ver el lugar donde está, ¿no? Para ver si es que no hay alguien más ahí, le pido que esté solo, y hacemos el testimonio. Mira, se da modos. Claro. Se da modos y finalmente resulta. El expediente electrónico. El otro día en esta audiencia que te cuento, yo tenía escaneado el expediente, por suerte, había solicitado unas copias y luego tenía escaneado mi expediente. Entonces no tuve que hacer lo que tú en la audiencia de hoy, de acercarle a la pantalla cada documento al juez, sino que le pedí al juez en esa audiencia que por favor me permita compartir la pantalla porque iba a practicar mi prueba documental. ¿Y sabes lo maravilloso que es ir pasando cada documento en la pantalla? Es mejor la práctica de la prueba documental en la audiencia telemática que en las audiencias presenciales. En las audiencias presenciales vos estás en tu escritorio leyendo, ¿no? Y cuando terminas de leer, le pasas para que ejerza su derecho de contradicción al abogado de la contraparte cada documento. A veces el juez te pide que practiques, leas todos y al final le pases en bloque, ¿no? El expediente. Y el juez rara vez mira un documento. En la audiencia telemática no. Las partes, los abogados, los jueces, el tribunal, están mirando cada documento y cada detalle del documento en la pantalla de la computadora o de la televisión. Es que usted también se lleva muy bien con la tecnología, según lo que veo, ¿no? O sea, eso también, a veces hay jueces que obviamente asumo que se les complica el término de poder estar en esto de Zoom, de las audiencias telemáticas, porque no es fácil realmente, ¿no? Uno tampoco, estas son cosas modernas que, por ejemplo, este programa para mí que estamos utilizando son cosas modernas. Pero vamos avanzando, estimado doctor, sobre la actividad probatoria. Vamos a la actividad probatoria, aunque ya hablamos de las telemáticas, que estuvo bastante interesante.
Existen procesos judiciales en los que la parte no tiene acceso a la prueba o que en la ley prohíbe su acceso. Sin embargo, muchos de los jueces proceden a esperar a la audiencia única o preliminar para proceder a indicar si la misma reúne los requisitos de conducencia, pertinencia y utilidad, previo a conceder el acceso judicial para obtener los medios de prueba. Sin embargo, el artículo 146, en concordancia con el 225 del Código Orgánico General de Procesos, señala otra situación. ¿Usted considera que el momento procesal oportuno para que el juez ordene la práctica de las diligencias periciales o en las que la parte no tuviera acceso por mandato legal sea al calificar la demanda? Hagamos un paréntesis antes de la pregunta porque usted ya la conoce. Y le digo qué es lo que sucede acá y me preocupa cuando pasa esto o ha estado pasando esto. En el tema, por ejemplo, de niñez y adolescencia, que obviamente necesitamos tener el acceso a los, por ejemplo, a las cuentas bancarias del demandado o del alimentante para poder hacer medios de prueba. Todos, casi todos, por no decir el 95% de los jueces, primero espera la audiencia única o dice, espere a ver si en la audiencia yo la califico de pertinente. Entonces hay un problema porque legalmente yo no puedo acudir a un banco por sigilo bancario, porque hay un mandato legal, en donde me digan, señores, denme los requerimientos, perdón, denme los ingresos o los depósitos o denme los estados de cuenta de la tarjeta de crédito. Si tiene crédito, denme la copia certificada de la solicitud de crédito, del crédito, etcétera, ¿no? Entonces, esto se vuelve... Yo tuve una audiencia de alimentos que relativamente me demoré 6 meses. 6 meses cuando pudimos haberlo hecho en 2 meses para saber la condición del alimentar. Y lo digo porque esto es un derecho como que más rápido, como que el niño debe comer, ¿no? Porque en otros casos, como sea, en los términos civiles, donde hay unas nulidades de contrato, una reivindicación, una indemnización, no pasa nada, no hay problema. Pero cuando hablamos de derechos sociales, como laboral inclusive, o estos derechos de alimentos, resulta que se tarda por una mala interpretación de la ley. ¿De acuerdo a lo que usted nos puede dar su criterio, doctor? A ver, para quienes nos están siguiendo ahora mismo, ¿cuál es el punto que estás pidiéndome que trate? El famoso tema del auxilio judicial para obtener medios de prueba. Sí, correcto. Reglas fundamentales. El auxilio judicial se puede pedir para acceder a prueba documental y también para acceder al objeto de una pericia. Prueba documental básicamente en 2 casos. Cuando está en manos de la contraparte, y a veces hay medios de prueba que te sirven a ti en tu proceso, ¿sí? en tu causa, y están en manos de la contraparte, y la contraparte por obvias razones no te las va a facilitar. Entonces, ahí le puedes pedir al juez que ordene a la contraparte que presente esa prueba documental. O, y estos son los casos más comunes, has dado el ejemplo tú mismo, ¿no? Cuando la ley señala que determinada documentación o información tiene carácter confidencial, ¿sí? Ahí, esa confidencialidad que está impuesta por la ley se levanta con la orden del juez. La orden del juez lo puede todo, ¿sí? Todo. La autoridad del juez en un Estado de Derecho es increíble, ¿ya? Puede levantar, por ejemplo, el sigilo bancario. Y la confidencialidad, repito, que esté establecida respecto de toda una serie de información de carácter personal que reposa en algunas instituciones públicas o privadas. Hay un tercer caso en que el auxilio judicial es válido y todos están previstos en la ley. Sí, por cierto, artículo 142, numeral 7, numeral 8 del COGEB, artículo 149 del COGEB, artículo 225 para la prueba pericial. ¿Sí? Ahí está. Cuando no tienes acceso al objeto de una pericia, porque la contraparte normalmente no te permite acceder, tú puedes en ese caso pedirle al juez que con una orden te permite ese acceso. Ok. Entonces, el auxilio judicial, y esto es lo que muchos jueces lamentablemente no entienden, ¿sí? Es solamente una orden
que el juez tiene que saber cuándo la da y cuándo no la da, ¿sí? Para facilitar el acceso a un medio de prueba. Es importantísimo lo que está en juego. El derecho de probar, mi querido Andrés, es un derecho constitucional. Es una garantía del debido proceso, no es cualquier cosa. El derecho de presentar pruebas está establecido en el artículo 76 de la Constitución, entre las garantías del derecho de defensa, ¿sí? Entonces, cuando un juez indebidamente te niegue el auxilio judicial, te está vulnerando ese derecho constitucional. ¿Sabes lo que se está poniendo el juez? Se está poniendo en peligro, porque si es que ese medio de prueba era un medio de prueba trascendental, ¿sí? Del cual hubiera podido cambiar el curso de ese proceso, en última instancia yo voy a llegar hasta la Corte Constitucional con una acción extraordinaria de protección y voy a alegar violaciones del debido proceso para tumbarme alguna posible sentencia desfavorable que yo tenga. Mira tú, todo lo que puede estar en juego ahí. Claro, pero por ejemplo... Termino con esto. Ahora, es que quiero hacer un pequeño paréntesis, disculpe que lo interrumpa. Pero por ejemplo, ¿sabe qué es lo que nos sucede? Van a la audiencia única, y obviamente para mí hay un problema legal que ahorita no lo vamos a topar, pero para mí es un problema legal en el tema de alimentos, decir que la carga o la inversión de la prueba le faculta como que al demandado a decir, ¿sabe que este es mi ingreso? Ya, porque resulta que llega el demandado y dice, no, vamos a la audiencia a analizar las pruebas y si van a dar los oficios, dice, no, señor juez, ¿para qué va a dar los oficios? Si a las finales aquí está lo que yo gano. Entonces ya comienza ese disque. Yo me pasé una hora relativamente, doctor, una hora discutiendo con la otra parte y con el juez, como usted dice, ya prácticamente amenazándole al juez, diciéndole, bueno, ya aquí si yo no, yo me voy a la judicatura, si no me va a dar los oficios porque a las finales es... Y obviamente la otra parte tenía la posibilidad de tener un buen abogado, pues como tiene posibilidades. Entonces, ese tira y jala a veces al juez lo pone en un problema. No, pero a ver, es que la cosa no es complicada. Como te decía hace un rato, el juez tiene que saber con toda claridad cuándo concede y cuándo no concede. Empecé justamente explicando el tema, diciendo cuáles son los 3 casos en los que el auxilio judicial está justificado, ¿sí? Prueba prueba que tiene la contraparte y que yo quiero usar, que está en poder de la contraparte, información que es de carácter confidencial y objeto de la pericia al que no puedo acceder. El juez, cuando le piden para cualquiera de esos 3 casos, ¿no? Con un mínimo de justificación, ni siquiera necesitas probar documentadamente, ese es un invento de los jueces, ¿no? Eso de pruébeme documentadamente, eso no está en el COGEP, ¿sí? Si yo quiero acceder a información bancaria, ya, no debería justificar nada, porque el juez conoce la ley y el juez sabe que esa información está sujeta a sigilo bancario. Si quiero acceder a información del Seguro Social, por ejemplo, ¿sí? A las historias laborales, eso está sujeto a esa información confidencial. El juez debería saber eso, ¿ya? Si no sabe, debería ser suficiente que yo le diga, el artículo tal de la Ley de Seguridad Social dice que esa información es confidencial, necesito su orden para que se levante. Y punto. Entonces, el juez debería saber bien primero cuándo debe conceder y cuándo no debe conceder. Si yo le pido al juez auxilio judicial para acceder a información del registro de la propiedad, que es información de carácter público, lo único que tengo es que ir y pagar la tasa y me dan toda la información que yo quiera, pues el juez no me tiene que dar. Por supuesto. El juez me debería decir ahí, oiga, ¿y por qué yo voy a dedicar una parte de mi valiosísimo tiempo, ¿sí? A facilitarle a usted las cosas, si usted lo único que tenía que hacer es ir al registro de la propiedad a pedir? No necesitabas la orden del juez. Es para cuando solo con la orden del juez puedes acceder a la información o al objeto de la pericia. Punto 1. Punto 2. El camino del infierno suele, y este es un dicho conocido, suele estar empedrado de buenas intenciones. Eso es lo que pasó lamentablemente con la reforma al artículo 146 del COGEP en el año 2019. En el año 2019 se hizo una reforma fuerte al artículo 146 del COGEP. Quienes nos están siguiendo, ojalá lo tengan a mano. Déjenme ubicarlo aquí en mi código porque quiero citar una parte literalmente. Voy a ver el código yo. El artículo 146 del COGEP fue reformado integralmente. Es un artículo extenso, por cierto, ¿no?
En lo fundamental habla sobre la calificación de la demanda. Entre las cosas que le agregaron, no voy a comentar todo el artículo 6, pero entre las cosas que le agregaron en el 146, está esa prohibición a los juzgadores de, en la calificación de la demanda, y no sé por qué no pusieron la misma regla para la contestación de la demanda, la reconvención y la contestación de la reconvención, por cierto, ¿sí? Pero le pusieron al juez la regla de que al momento de calificar la demanda, el juez no podrá pronunciarse sobre el anuncio de los medios probatorios, ¿no? Entonces, este es el pseudo argumento legal que tienen muchos jueces ahora para cuando les piden auxilio judicial en las demandas o en las contestaciones de la demanda decir, yo no me puedo pronunciar al calificar sobre su anuncio probatorio. Tenemos que esperar hasta la audiencia y, claro, de ahí se inventan la segunda parte, ¿no? Entonces, para tratar de ser coherentes, dicen, en la audiencia, solo si pasa fase de admisibilidad, veré si le concedo o no le concedo el auxilio. Oye, pero eso tiene varios problemas, pues, ¿sí? Primero, yo no le estaba pidiendo al juez que me admita un medio de prueba. Hay jueces que confunden, francamente, admisibilidad de la prueba con auxilio judicial. No son lo mismo. Son dos instituciones absolutamente distintas, que tienen fines propios. Auxilio judicial, orden del juez para facilitarme el acceso a un medio de prueba. Admisibilidad, debate en audiencia para ver si el medio de prueba que ya he obtenido, que ya he traído al proceso, es pertinente, es conducente, es útil, fue obtenido de manera constitucional o legal. Son dos cosas distintas. Entonces, el juez no es que hace ningún pronunciamiento sobre la prueba cuando al calificar la demanda concede el auxilio judicial. Esa era una de las cosas que querías conversar en este programa y que me parece una pregunta súper buena y legítima, ¿sí? O sea, ¿debe o no debe el juez conceder? ¿Cuál es el momento procesal oportuno para conceder el auxilio? De entrada, en la primera providencia, ¿sí? Cuando está calificando la demanda o la contestación de la demanda y admitiéndola a trámite, ahí facilita la orden. Si es que le han pedido lo que debían pedir. Si está mal pedido y le piden auxilio para lo que no debe conceder, pues le niega y punto. De entrada también. Y así la parte procesal ya sabe incluso a qué atenerse. ¿Qué riesgo te corres cuando lo dejas para hacer en la audiencia y no lo haces en el primer momento? Primero, te toca hacer admisibilidad sin tener el medio de prueba. O sea, sobre lo que se sospecha que es un medio de prueba. Lo que la parte te informa que tendrá y calculando qué puede tener, qué información puede tener el medio de prueba, de ahí decide si es pertinente, conducente, útil, etc. Primer error. Y segundo error. Si ya estás en la audiencia y se trata de un procedimiento de audiencia única, recordemos que casi todos los procedimientos que tenemos ahora, menos el ordinario, son de audiencia única. ¿Sí? Si estás en un procedimiento de audiencia única, sí, será más o menos 8 de cada 10 juicios, y el juez decide en la audiencia que sí, que está bien pedido el auxilio judicial y que te lo va a conceder, le toca suspender la audiencia. Y eso enlentece el sistema, dilata innecesariamente la resolución de los procesos, lo vuelve más lento porque la audiencia que ya se convocó y que podía haber terminado ese día en 1 o 2 horas de buen debate, ahora se va a tener que postergar 10, 15, 20 días más, mientras el juez te da los oficios para que accedas a la entidad a la que quieres acceder a obtener el documento que quieres. No, y ahí viene otro problema, con el debido respeto, porque normalmente la ley dice que tiene que ser hasta 15 días máximo, que se tiene que suspender la audiencia. Entonces ahora, corre, porque 15 días te toca contra el tiempo, pues, por lo menos mientras califica, hasta que cite, hasta que el otro conteste, en el término, tengo más tiempo. ¿De dónde te sacaste ese término primero? Cuéntame, el de los 15 días, porque creo que te confundiste con otra disposición. No hay término para esto. Hay una parte que dice la prueba trascendental. Pues en audiencia concederá auxilio judicial. No lo dice, ¿sí? Es que ellos toman el tema de... Hay unas partes donde dice que si hay cómo suspender la audiencia por una sola vez. En caso de aceptar la petición en el artículo 177.
Eso es para prueba testimonial. Ya, pero yo lo que le digo, yo lo que le digo es que ellos hacen eso, que esté bien o esté mal, no es mi culpa, pero ellos dicen, en caso, por ejemplo, el numeral 2 dice, en caso de aceptar la petición, voy a señalar día y hora y perdón, hay una que dice 15 días. Sí, o sea, hay está bien, ok, pero para lo que cuenta, mi querido Andrés, para lo que cuenta, amiga, lo cierto es que si el juez, en vez de, con buen criterio, conceder o negar el auxilio judicial, porque el juez tiene esa facultad de conceder o negarlo de entrada, pero tiene que saber cuándo lo concede y cuándo lo niega. Otra cosa que pasa y que es francamente violatoria del derecho constitucional, de las garantías del debido proceso, y que tiene relación con lo que estamos discutiendo, es ese procedimiento que se han inventado los jueces. Déjame terminar. Listo. Es ese procedimiento que se ha inventado para conceder o no el auxilio judicial. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que solicitan con la demanda o con la contestación de la demanda auxilio judicial para acceder a un medio de prueba? Y la respuesta que obtienen del juez es, previo a ver si concedo o no concedo, justifíqueme documentadamente la imposibilidad de acceder. O sea, el juez te está pidiendo, y eso es un procedimiento inventado, y a veces incluso ¿cómo no usar una palabra muy fuerte? Estoy buscando una. Estamos en Facebook, siga nomás. Digamos, inadecuado y tóxico, ya. Estamos en Facebook, no pasa nada. Es lo que tú decías hace un rato, y qué ridículo que se ve, ¿no? Que yo vaya al Produbanco y que diga, ¿sabe qué? Vengo a pedirle los estados de la cuenta corriente de fulano de tal, de los 2 últimos años, sabiendo que hay sigilo bancario, sabiendo que jamás te van a entregar eso. O sea, eso es burocratismo en estado puro. Eso es mentalidad burocrática, ¿sí? El que se inventa un procedimiento porque le parece que es una formalidad adecuada, pero no se da cuenta que se está inventando una tontería, con perdón de la audiencia. Ahora sí, disculpe que le diga, no le encontraba el artículo, pero el 168 que dice, la prueba para mejor resolver. Ya dice al final, por este motivo la audiencia se podrá suspender hasta por el término de 15 días. Ahora, me pasó con una jueza y yo le digo porque me lo pasó en vivo, en vivo y en directo. ¿Qué dijo la jueza? No, yo considero que lo que el juez ha pedido lo que el abogado ha pedido es una prueba para mejor resolver. Es decir, hay que pedir los estados de cuenta de tal y tal persona, así que suspendo la audiencia y ofíciese y la solicito en 15 días. Pero pasó algo peor, algo mucho peor todavía. Se demoraron ellos mismos en sacarme los oficios, yo le entregué el mismo día todo. Gracias a Dios, como yo soy un poco de esos meticulosos, llevo la presentación y le digo, a ver, a mí me lo entregaron tal día y tal día lo entregué. Ahora, la jueza no quería suspender, le digo, a ver, culpa mía no ha sido que se ha demorado y que los oficios no han contestado al banco. Tal caso, requiéralo de nuevo y dígale que bajo imposición de alguna sanción, etc. ¿Y sabes lo que la jueza dice? Pero yo no puedo, dice, porque yo ya suspendí la prueba para mejor resolver. Ya no hay cómo suspender nuevamente la audiencia. Entonces, ¿creen que le digas que use el 169? Si es que el juicio era de alimentos, que todos los medios de prueba solicitados con auxilio judicial estén en el expediente, ya no es ni siquiera responsabilidad de la parte, sino del juez. Clarito dice el COGEP, clarito dice. Eso es lo que uno le pasa en el libre ejercicio. Ellos lo suspendieron, por eso sí me acordaba de los 15 días porque me pasó. Ahora ya no están, ahora ya pero dijiste algo bien curioso, no sé si te diste cuenta, ¿no? Que la jueza dijo que lo que el abogado le pedía era prueba para mejor resolver. La prueba para mejor resolver, la prueba de oficio, o es de oficio o es a petición de parte. Perdón, o es de oficio o no es de oficio. Claro. Cuando un abogado, y esto les pasa a algunos abogados inexpertos, ¿no? Llegan a la audiencia y le sugieren al juez que de oficio ordene la práctica de tal o cual prueba. Si ya le piden, ya no es de oficios. Si el juez llega a aceptar eso, está violando la ley, porque ya no fue iniciativa del juez, fue iniciativa de la parte. A eso me refería cuando decía que la prueba o es de oficio o no es de oficio. eso nos pasa en el libre ejercicio. Dale, ahora sí, sigamos. En el nuevo sistema procesal, los medios de prueba que están al alcance de las partes procesales deberán ser obtenidos antes de presentar sus actos de proposición. Ahora también la prueba puede ser obtenida previamente utilizando el artículo 231
del Código Orgánico de la Función Judicial que a los jueces de contradicciones tienen la facultad de tramitar diligencias preprocesales de obtención de prueba material en materia penal y civil. Pero ¿qué sucede cuando un juez de contravención rechaza el pedido preprocesal de tramitar una obtención de prueba en materia civil? ¿Qué pasa ahí, Doc? Yo he tenido experiencias de amigos mías mismos en donde el juez dice, no, tengo que prenderle al otro juez, y el otro juez dice, sí. Este es otro problema y está muy bien traído. Efectivamente, el Código Orgánico de la Función Judicial en el artículo 231 le da facultad a los jueces de contravenciones para realizar diligencias preprocesales. Ahí hay que empezar entendiendo eso. Preprocesal quiere decir antes de que inicie el proceso, ¿sí? En materia civil y penal también. Ok. Una primera aclaración que es pertinente sobre este tema es que estas diligencias que se le puede solicitar al juez de contravenciones son otro caso de petición de auxilio jurisdiccional para acceder a medios de prueba. Claro. Es decir, mira, lo mismo que la ley te faculta hacer con la demanda, con la contestación de la demanda en algunos otros momentos del proceso inclusive, sí, porque sería interesante analizar si puedes como prueba nueva o como nueva prueba solicitar medios de prueba con auxilio judicial. Yo no veo ninguna cortapisa para eso y me parece que es dable. Pero si no lo haces ya dentro del proceso, puedes hacerlo antes del proceso. Hay provincias donde funciona muy bien, por ejemplo Manabí, mira. En Manabí muchos abogados hacen diligencias preprocesales ante los jueces de contravenciones y obtienen certificados de afiliación del Seguro Social, información bancaria, información de cooperativas de ahorro y crédito, qué sé yo, roles de pagos de alimentantes de empresas, cosas de esas. Y los jueces de contravenciones no se hacen ningún problema. La tienen clarísima, tienen la facultad y trabajan. Pero hay jueces de contravenciones en otras provincias. Pichincha, bueno, para ser honestos, debo decir que hace unos 2 años que por lo menos no he querido, pero Pichincha era un problema gravísimo, de lo que me llega cerca y conozco. ¿Sí? Los jueces de contravenciones, que ahora son los jueces penales de primera instancia, porque eliminaron los jueces de contravenciones y a los penales les volvieron también de contravenciones, por regla general se niegan a este tipo de diligencias. ¿Con qué argumento? Con ninguno. Lamentablemente. Raro es un juez que te motiva, ¿por qué te lo niega? Otros, no sé también con qué antecedente, han decidido que el único auxilio que te prestan, y a veces ni siquiera es preprocesal, sino ya cuando está caminando el proceso, es el auxilio que solicitas para acceder, para que se oficie a determinadas entidades cuando quieres citar a un demandado por la prensa, por los medios de comunicación social. Tú sabes que se le puede pedir a un juez que oficie a las telefónicas, por ejemplo, y algunas instituciones públicas, privadas, a ver si tienen direcciones o teléfonos de la persona con las cuales te puedas ubicar para poder citar. Estas diligencias muchos jueces en Quito las hacían desde hace años, pero eran las únicas que te aceptaban. Caramba. Entonces, yo no sé por qué no ha habido un llamado de atención férreo desde donde, y esto debería venir a lo mejor, a mí se me ocurre que esta sería una buena idea para que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia haga inclusive una resolución de esas con carácter vinculante que pueden hacer. Están previstas en el 180 del Código Orgánico de la Función Judicial, para que de una vez por todas se aclare esto, ¿no? No puede haber jueces en el país de contravenciones que te conceden el auxilio judicial y otros que te lo niegan. No puede haber jueces, y esa es otra idea para otra resolución del Pleno de la Corte Nacional, ¿sí? No puede haber jueces que te conceden el auxilio judicial con unos estándares y otros que no te lo conceden o que lo aplazan para la audiencia, como hemos conversado ahora. Entonces, mira, aquí el terreno es pantanoso, aquí el terreno lamentablemente es bien opaco y hay mucho que aclarar.
mi criterio definitivo y personal es que los jueces de contravenciones tienen esa facultad, no deben esquivar el cuerpo, y cuando un ciudadano, un abogado, una parte procesal, necesita de su auxilio para acceder a un determinado medio de prueba, lo único que tienen que hacer es lo mismo que tiene que hacer el juez de instancia, que va a conocer el proceso, saber bien cuándo debe conceder y cuándo no debe conceder auxilio judicial, porque si le vas a molestar al juez de contravenciones para acceder a información que no tiene carácter reservado o que está a tu alcance, pues le estás fastidiando la vida y está ese auxilio judicial. Vamos con la siguiente pregunta, doctor. Hablemos un poco sobre el anuncio de los medios de prueba. Respecto a la prueba nueva que señala el artículo 151, inciso tercero del Código Orgánico General de Procesos, el actor, una vez que ha sido notificado con la contestación a la demanda, que esta es una regla que rompe el principio de igualdad y perjudica al demandado. ¿Puedo dar mi criterio? Déjeme darle lo que me ha pasado en la práctica. No es mi criterio. Me ha pasado en la práctica que una vez una persona demandó laboralmente y me había dicho que había estado afiliado 6 meses al Seguro Social. Perdón, que había estado trabajando 6 meses en la hacienda de un cliente mío. Yo voy, comparezco y niego la relación laboral y resulta que a lo que contesto la relación laboral viene y pide el auxilio al juez y le dice: señor juez, quiero que oficie al Seguro Social porque quiero que usted requiera si es que yo estaba afiliado o no al Seguro Social. Entonces, yo le hice la misma pregunta al doctor Rubén Morán Sarmiento en una conferencia que tuvo, no sé cómo se llamará, simposio, bueno, que hizo en la Universidad Católica de Guayaquil, y él dijo que absolutamente es imposible que él presente una prueba porque es como presentar una prueba escondida, ya que él tuvo su tiempo de pedir, así sea el auxilio de la justicia o lo que sea, y no está cambiando los hechos porque él está diciendo que estuvo trabajando, yo estoy negando, no ha cambiado los hechos. Él podría haber puesto en la demanda. Pero esto sucede en la práctica, doctor. O sea, como que esconden la prueba y dicen: no, esto lo voy a dejar para el último para saber qué contesta. Y no cambian los hechos. Los hechos siguen siendo los mismos. Y los jueces conceden esta situación. ¿Qué piensa usted al respecto? A ver, creo que para contestar adecuadamente esa pregunta, que es sobre la famosa nueva prueba, ¿no? Para diferenciarla, y esta es una cuestión meramente semántica, hay que decirlo en el COGEP, ¿no? Para diferenciarla de la prueba nueva de la que habla el artículo 156. La nueva prueba de la que habla el artículo 151 es una segunda oportunidad que le da el sistema procesal solamente a la parte actora en los procesos para anunciar nueva prueba. Hay que primero entender la norma. La norma lo que señala es que una vez que el actor conoce qué es lo que le contestó el demandado, ¿no? Y normalmente la posición del demandado, la más usual en los procesos, es la de oponerse a los fundamentos de hecho, de derecho y a la pretensión del actor. Digo, el sistema procesal ha previsto que una vez que el actor conoce qué es lo que el demandado le ha dicho en la contestación de la demanda, le da un segundo chance para que pueda necesitar medios de prueba que le ayuden a contradecir esa contradicción, para decirlo de alguna manera. Tal vez con un ejemplo se entiende mucho mejor. Digamos que yo le he demandado a Pedro el cobro de una letra de cambio, ¿sí? $10,000. Presento la letra de cambio, el título ejecutivo, como en cualquier juicio ejecutivo común y corriente. Me contesta la demanda y me alega que la firma del aceptante está falsificada, cuando yo sé claramente como actor que esa firma es auténtica. Cosas de esas, por cierto, pasan todos los días en los procesos que se tramitan ante nuestra Administración de Justicia. ¿No te parece, Andrés, apenas lógico que el sistema procesal prevea la posibilidad de que ante una salida de esas, incluso desleal, y estoy poniendo un ejemplo un poco extremo, por cierto, para que se entienda claramente, el actor debería tener un segundo chance de hacer algo dentro del proceso
para decirle al juez, a ver, ese medio de prueba, ¿no? Esa firma no es falsa, es auténtica. Claro, el demandado seguramente trajo un informe pericial trucho y ese informe pericial dice que esa firma no es de él. ¿Qué chance tengo yo con la nueva prueba? De, dentro de esos días, realizar mi propio informe pericial, grafotécnico, para tener con qué contradecir en la audiencia, ¿no es cierto? Y decir, mire, señor juez, la firma sí es auténtica. Para eso está pensado este segundo chance. Ahora, la regla es clara y está escrita en el 151, ¿sí? Y lo que necesitamos es, primero, abogados que no sean tramposos y que no intenten usar esta segunda oportunidad para colar de contrabando en el proceso medios de prueba que olvidaron anunciar con la demanda, ¿sí? O que no consiguieron a tiempo y después intentan meterlos, insisto, de contrabando. Y también jueces que hagan respetar la norma. Ahora, esperar de los jueces, que los jueces se den cuenta en los procesos, que el abogado de la parte actora está ingresando en este término que le da el artículo 151, nueva prueba, que no está destinada a contradecir, sí, la contestación de la demanda, sino a suplir falencias, errores, lagunas en el anuncio probatorio que hizo de inicio. Esperar, digo, que los jueces hagan eso es esperar mucho a veces. Los jueces tienen tal cantidad de trabajo que no alcanzan a mirar estas minucias en los procesos. Pero al abogado es al que no se le puede pasar. El abogado tiene que, en fase de admisibilidad de la prueba, y para eso está hecha esa fase de admisibilidad de la prueba también, ver si los medios de prueba que la contraparte ha anunciado en momentos distintos al de los actos de proposición, porque con la demanda, con la contestación de la demanda, tú no tienes ninguna limitación para anunciar medios de prueba. Puedes anunciar el que te dé la gana, ¿sí? Pero ya, si vas a usar el 151 como parte actora, ahí mira, la ley ya te pone dos condiciones, que son condiciones de admisibilidad también. Te pone una condición temporal. Máximo tienes hasta 10 días cuando el juez te abre el término para anunciar esa nueva prueba. Primera condición. Y segunda condición que está señalada en la ley. Los medios de prueba deben referirse a la contestación de la demanda. No tienes que usar esos medios de prueba anuncias para contradecir algo de lo que el demandado te está planteando. Eso es. ¿Se rompe el principio de igualdad? Yo no creo que se rompe el principio de igualdad. El principio de igualdad, mira, tiene sus excepciones también. Pensar un sistema procesal en donde la balanza esté equilibrada exactamente igual para el actor y para el demandado es pedir mucho. Empezando por algo básico. Mira, el actor, por regla general, para presentar la demanda tiene meses y a veces años para prepararla. Yo me he pasado a veces 3, 4 meses preparando bien una demanda. Por supuesto. ¿Sí? Sí. El demandado tiene 15 días, máximo 30, dependiendo del procedimiento para contestar. ¿Qué principio de igualdad tienes ahí? ¿Te das cuenta? Entonces, eso es relativo. Pero en este caso específico que me preguntas, yo no creo que se rompa el principio de igualdad al concederle al actor un segundo chance para que pueda contradecir. Porque la regla está muy clara. A mí me parece que es pertinente. Yo he usado inclusive este segundo chance en algunos juicios para seguir anunciando prueba dependiendo de lo que me contesten. Uno puede calcular lo que le van a contestar en una demanda. Son de hecho, no puedes saber exactamente qué te contesta. Es que está bien, yo también he pasado eso, pero son hechos que, o sea, contesta diferente. Por ejemplo, yo ya pagué y me contesta a una serie de situaciones y que son de otra cosa y a veces hay que contradecirle, pues, ¿no? Cuando dice, yo ya pagué una obligación, hay que contradecir la obligación que ha pagado. Ahora, no sé, Doc, se me ocurre, porque sí me pasó en audiencia, pero lo hizo mal la otra parte, sobre la prueba nueva. Por ejemplo, el artículo 166 habla de que se puede anunciar prueba nueva antes de la audiencia de juicio, y antes de la audiencia preliminar y antes de la audiencia única. Se me ocurre, actor presenta prueba. Antes de la convocatoria. De la convocatoria, exactamente, en el artículo 166. Se me ocurre, en el caso de, podríamos equilibrar la balanza o podríamos utilizar ese artículo
cuando el actor me anuncia prueba nueva y yo, para contestar esa prueba nueva, actuar el artículo 166. Le consulto a usted, doctor, se me ocurre. Nunca me ha pasado, yo siempre tengo la prueba de cuando estoy... Perdóname un segundo, Andrés, perdí un rato, escuché muy entrecortado y no avancé a entender bien. Repíteme, por favor. O sea, se me ocurre a mí, podríamos utilizar, si el actor indica la prueba, el demandado contesta la demanda y me anuncia hechos nuevos, ¿no es cierto? Sobre esos hechos puedo hacer prueba nueva de acuerdo al artículo 151. Ahora, como estábamos hablando de que si se rompe el principio de igualdad porque el actor a las finales puede volver a presentar prueba nueva, le pregunto, si el demandado, haciendo uso del artículo 166, podría contestar lo que ya el actor lo hizo con la prueba nueva que él presentó. ¿Se me ocurre? No, la respuesta claramente es no, porque el artículo 166, primero, es una regla que aplica tanto al actor como al demandado. Las dos partes pueden anunciar prueba nueva, pero tiene una vez más sus propios requisitos de temporalidad y sus condiciones, ¿sí? Y si es que no cumples rigurosamente esas condiciones que están en el 166 del COGEP, el juez no tiene por qué admitirte ese medio de prueba. Los medios de prueba tienen que haber sido anunciados primero, hasta antes de la convocatoria a la audiencia de juicio o única. La de juicio se convoca en los ordinarios al final de la audiencia preliminar, tendrás en cuenta eso, ¿sí? Claro. O la convocatoria a la audiencia única. Cuando el procedimiento es de audiencia única, el juez dicta una providencia señalando fecha para la audiencia. Hasta un minuto antes de que el juez dicte esa providencia, tú puedes anunciar prueba nueva. Siempre que cumplas por lo menos uno de los dos requisitos que están previstos en el mismo 166, ¿sí? Y ninguno de los dos que están previstos en el 166 me parece que aplican al caso que tú estás exponiendo como hipótesis ahora, ¿sí? Ni son, ni se trata de medios de prueba que no fueron de conocimiento de la parte o de medios de prueba que, habiendo sido de conocimiento, recién pudieron obtenerse en ese momento procesal. Entonces, la respuesta ahí es no. Listo, doctor. Esto creo que ya es la parte final porque estábamos hablando de las audiencias telemáticas. Al comienzo hablamos de la audiencia telemática y ya el doctor, no sé si alguna de las preguntas que estábamos, ya hablamos sobre el testimonio, al contrainterrogatorio del testigo, ya hablamos. Estamos bien. Yo creo que con la hora y cuarto que hemos tenido, ya vamos más bien a aburrirle al auditorio. Sí, la última pregunta, ya para terminar. Bueno, dale. Vamos con la última pregunta que creo que esta sí es bastante interesante. Y no crea, Doc, estamos aumentando o sea, empezamos con 40, 38 conectados, ya vamos cerca de 60. Dentro del Código de Procedimiento Civil, por eso para que se anime, digo, y sigamos hablando. Dentro del Código de Procedimiento Civil existen varias normas acerca de la inspección judicial, o habían, mejor dicho, existían, y nos señalaban que a través de la diligencia el juez tenía contacto con la cosa en litigio. Ahora, con la vigencia del Código Orgánico General de Procesos, la mayor parte de los procesos judiciales se ha reemplazado esto por los exámenes e informes que hacen los peritos acreditados por el Consejo de la Judicatura y que son acompañados en la demanda. En la contestación a la demanda, lo mismo que muchas de las veces pueden ser diminutos o pudiendo estar mal hechos, o en los que cada parte quiere llevar al proceso, lo que pudiera ocasionar una violación al principio de inmediación o debido proceso. ¿Usted cree que es correcto que los jueces no quieran realizar inspecciones judiciales a pesar de que la parte actora o demandada no pueda tener acceso a la prueba? Le digo caso Machala, porque muchas veces creo que el doctor Juan Falconi Puig, cuando nos daba clase de maestría, dice que a veces hay personas que tienen otro código, y yo siempre le digo, allá hay juez que tiene otro código, yo tengo otro diferente, lo interpreto diferente. Entonces, en la prueba, normalmente cuando uno pide inspección judicial, ya casi nadie, creo que el juez, no sé si el juez lo ha hecho vago o el juez ya no quiere practicar. Obviamente, en el código viejo, esto de las inspecciones judiciales era bastante, demoraba, usted sabe, irse, mover el juez, mover el juzgado, y ahorita con tantas audiencias que hay, ya los jueces prácticamente no la quieren decretar. ¿Qué opina al respecto, estimado doctor?
A ver, hablemos un rato sobre la inspección judicial para cerrar el programa. Primero, es un medio de prueba, existió en el sistema procesal anterior y sigue existiendo en el actual. No ha habido variaciones muy significativas en cuanto a este medio de prueba. Sí ha habido algunas. Hay reglas respecto de cómo debe pedirse la inspección judicial, una de las cuales, por cierto, me encanta comentar porque me parece una aberración jurídica. ¿Sí? No sé si te has dado cuenta, mi querido Andrés, pero el artículo 229 del COGEP, que se titula Objetivo de la Inspección, ¿sí?, señala que la inspección se podrá solicitar con los actos de proposición, la demanda, la contestación, etc. Y luego te dice la forma como hay que solicitarla, amigo. Esto es un requisito de solicitud, de anuncio de medio de prueba, que no está en el 142.7, está, mira, acá en el 229, aplica solo a inspección judicial. No sé si eso se han dado cuenta algunos. ¿Qué dice la ley? Precisando claramente los motivos por los cuales es necesario que el juzgador examine directamente lugares, cosas o documentos. Tú tienes que explicarle claramente al juez para qué es necesaria esa inspección judicial. Es necesario que vaya a inspeccionar el documento, el objeto, el lugar al que le vas a llevar o le propones llevar. ¿Sí? Y luego termina el inciso con un error garrafal de campeonato, ¿no? Cuando dice, y adicionalmente, además de explicarle para qué es la inspección, se expresará, dice, la pretensión que se requiere probar con la inspección o reconocimiento. Ya el maestro David Echandía, hace más de 60 años, y antes de otros inclusive, había escrito abundante teoría respecto de que en los procesos lo que se prueban son los hechos. No sé a qué legislador despistado se le ocurrió aquí decir que hay que explicar qué pretensión se pretende probar. Las pretensiones no se prueban. Yo acostumbro explicar esto con un ejemplo fácil. ¿Cuál es la pretensión en un juicio de divorcio? La disolución del vínculo matrimonial. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que probar en todo juicio de divorcio? Los hechos que configuran la causal. Si la causal es abandono, el abandono por el tiempo establecido en la ley y con las características que están establecidas. ¿Sí? Si es adulterio, que efectivamente uno de los cónyuges cometió adulterio. ¿Sí? Esos hechos son materia de prueba. Pero ¿cómo pruebo la petición de que el juez declare disuelto el vínculo matrimonial? Esa es la pretensión. ¿Sí? Si con ese ejemplo no queda claro, y podría poner 20 más. Entonces, ese es un disparate que está aquí al final del primer inciso del artículo 229 del COGEP. Eso tiene que en la próxima reforma del COGEP ser suprimido, que no le agrega ni le quita nada. ¿Sí? Está, además de que es un error conceptual, no sirve para nada. La inspección judicial, por lo demás, se solicita con los actos de proposición, y creo que algo de lo que te está generando un poco de ruido es una disposición que está también en el 229, ya casi al final, ¿no? Y de que habla de la posibilidad de que el juez, para las inspecciones judiciales, designe peritos, que no es exactamente lo que me estabas preguntando, pero creo que a eso en el fondo te querías referir. ¿Sí? ¿Qué dice la ley? El COGEP dice que solo en casos excepcionales, de esta disposición que yo me acuerdo no había en el CPC, solo en casos excepcionales, cuando la percepción sensorial del juez sobre lugares, cosas o documentos examinados no sea suficiente para obtener una conclusión precisa de la diligencia, el juzgador podrá designar a un perito acreditado para que lo acompañe a la inspección judicial y realice el examen que tiene que realizar, ¿no? He topado con jueces, por ejemplo, que para juicios de reivindicación, en donde es importante individualizar adecuadamente y en un
inmueble que estás reivindicando, por ejemplo. ¿Sí? Ahí te piden que vaya un perito, que te acompañe un perito, ¿no? La escritura está clara, la ficha catastral está clara, el demandado ni siquiera ha cuestionado nada respecto de la individualización del inmueble, pero el juez quiere llevarse un perito. Y como no estás para pelear con algunos jueces, pues vamos, lleve nomás a su perito. ¿Sí? Si es que eso quiere, hagámosle inspección judicial y prueba pericial adicional. Por lo demás, la inspección judicial, a ver, ¿en qué ha variado la inspección judicial respecto del sistema anterior? Antes tú le dictabas al secretario lo que querías que conste en el acta. Ahora el acta de la inspección judicial es un acta diminuta, no lleva registradas las intervenciones de las partes. La inspección se videograba y lo que queda es un CD con el video de la inspección donde está todo el recorrido que hizo el juez, las intervenciones de los abogados, todo eso queda registrado en el video. Antes, al secretario un abogado le dictaba lo que quería que conste en el acta, luego el otro abogado y al final el juez ponía algo de su propio peculio si es que le parecía pertinente. ¿No? Eso es básicamente lo que ha cambiado en la inspección judicial, pero por lo demás, mira, hay que saber pedirla, sí, no hay que olvidar este detalle que acabo de pasar. El artículo 229 del COGEP te dice cómo pedir la inspección judicial para que el juez no te la niegue. Hay jueces muy meticulosos que cuando les piden inspección judicial y solo les dicen señale lugar, fecha y hora para que se realice la inspección a tal parte, el juez te manda a completar la demanda y te dice, ¿y para qué quiere que yo vaya allá? Explíqueme un poquito, por lo menos. Y no es porque le dé la gana pedirte eso, es porque el artículo 229 del COGEP así lo prescribe. Listo, eso. Creo yo que hemos tenido una grata conversación. La verdad que siempre es un gusto, estimado doctor. Pero antes de despedirnos, yo sí quiero que usted nos diga cómo contactar para poder tener su libro, sus redes sociales, porque muchas personas me han preguntado por interno, entonces le he tenido que dar el lugar. Muéstrenos sus libros, porque la verdad es que estoy muy agradecido. Hemos hablado hora y media, ojalá la gente no se canse, aunque estamos con muy buena sintonía. Pero muy agradecido como siempre, doctor. Usted, un gusto, casi un mes preparando esta entrevista y creo que nos ha salido muy bien. Yo creo que usted ha sido demasiado mucho claro. Tu paciencia de haber estado ahí pendiente, de haberme estado buscando para que no me olvide. Sabes que mi agenda es un poquito complicada a veces, pero yo quería estar contigo, Andrés. Te agradezco la invitación. Siempre tengo buena predisposición para charlar un poco de derecho procesal con mis colegas. Gracias por el espacio, gracias por las preguntas y gracias también por permitirme, los dos libros que yo he escrito son los ensayos críticos sobre el COGEP, el tomo 1 y el tomo 2. El tomo 2 ha tenido el tomo 1 ha corrido con buena suerte, ya está casi agotando la mitad de la segunda edición que salió hace pocos meses. Es este libro de color durazno que tengo aquí. En Quito lo consiguen en las librerías jurídicas, ¿sí? Está donde Don Luis Ceballos, está en la librería ONI también y está en el Gran Libro Jurídico. Ahí lo tienen. En provincias no tengo distribuidores, así es que pueden en mis redes sociales con gusto, por Twitter, por Facebook, o mandarme un mensaje interno también y consultarme cómo pueden adquirir los libros. Los enviamos por Servientrega a nivel nacional con entrega a domicilio. Ok, gracias entonces. Muchas gracias, doctor. Esto ha sido todo en la Tribuna de Libertad. Son exactamente las 8:30, hora y media. Esto lo voy a subir también mañana a mi canal de YouTube. Parte también se lo va a subir a Twitter. Parte se lo va a subir también a Instagram. Como ustedes conocen, mis redes sociales son Andrés Fernández, Fernández y Asociados, Camarada Andrés en YouTube, Camarada Andrés en Twitter y Camarada Andrés en Instagram. No piense, doctor, bajo mi nombre de camarada que soy izquierdista ni que tengo nada que ver con la izquierda, sino que cuando me la crearon esa cuenta, alguien me dijo, te iba a preguntar
¿qué puesto tenías en el secretariado del Comité Central? No, yo no soy para nada. Y es como que una retórica, ¿no? Lo hago como retórica más que izquierdista. No Está soy, bien. no tengo nada que ver Sí, con eso. ningún problema, ningún problema. Yo también a veces uso el término camarada. Sí me vacilan de que si es que no soy del PECUS o del Partido Comunista de Cuba. Bueno, doctor, muchas gracias a todos los que nos han dejado los Sí, mensajes. Andrés, gracias también. Gracias a todos quienes se conectaron esta noche. Gracias por su generosa atención. Bueno, hay unas preguntas que les tengo que decir antes de cerrar, que el doctor ya las contestó. No, ya las contestó usted sobre el tema de los... La única pregunta que hay es sobre el tema de la inexistencia del expediente electrónico, que usted ya la contestó. Quizás llegó un poco tarde, entonces le sugiero a la persona que por favor, a mi colega a mi colega Nixon Vanegas, que por favor al comienzo de la entrevista, ahora que la vamos a terminar, la puedes observar y puedes revisar lo que dijo el doctor Jorge Luis Mazón. Bueno, muchas gracias, doctor. Buenas noches a todos. Esto ha sido todo, la Tribuna de Libertad. Un abrazo.